Reverdeciendo por el Rema de Dios. Un tiempo para meditar en la palabra de Dios. Presentado por Iglesia de Cristo Presencia, Ministerios Ebenecer, Varillas, Huehuetenango. Un rema tomado del cofre de Dios y la urna de oro que contiene el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Hebreos 9:4. Reverdece, florece y fructifica con la palabra de Dios. Bienvenidos. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición poder compartir un día más en este hermoso programa en el cual podemos estar hablando de diversos temas que encontramos dentro de lo que es la revista Rema. Y en esta tarde pues tengo la oportunidad de compartir con cada uno de ustedes un tema relacionado a lo que se ha estado tocando, ¿verdad? Que es el amor, y en este caso el amor al juramento falso. Vamos a ver entonces que dentro de la palabra de Dios vamos a encontrar diversos ejemplos en los cuales varios personajes hacen un juramento falso. ¿Pero a qué se refiere entonces este amor a un juramento falso? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia al momento de cuando se realiza un juramento falso? Pero también qué es lo que nos enseña la Biblia con respecto a cómo nosotros debemos de actuar a contrario de lo que es el juramento falso. Pero antes de empezar necesitamos poder entender y comprender entonces qué es un juramento falso. Vamos a ver que el juramento falso es algo contrario a lo que Dios desea que salga de nuestras bocas. Entonces el juramento falso no es una acción en sí, sino que es más que todo lo que sale de nuestra boca. Aquello que nosotros podamos decir, aquello que nosotros podamos contar, ¿verdad? Aquello también que nosotros podamos darle a conocer de nuestra boca a otra persona con respecto a cualquier tema. Y es muy interesante cómo es que la Biblia hace énfasis a lo que es este juramento falso, pero aún más me llama la atención cómo es que nos habla de ese amor. ¿Por qué? Porque recordemos que el amor entonces es un sentimiento. Recordemos también que el amor entonces nos lleva a hacer muchas cosas. Y cuando estamos hablando entonces de amor al juramento falso, estamos hablando de que nos lleva a decir cosas falsas. Ese amor a poder estar hablando de más, a poder estar difamando, si lo queremos ver de esta forma, al poder estar entonces deseándole el mal a otras personas, inclusive con lo que es nuestra boca. Entonces también se refiere a lo que es este juramento falso. Tal vez tenemos o hemos conocido, mejor dicho, lo que es el juramento falso como el jurar en el nombre de Dios. Y sí, es parte de esto también. Pero también vamos a ver que el juramento falso no es solamente esto, sino que es también el poder hablar y todo aquello que sale de nuestra boca. Y para empezar entonces con este tema, yo quiero iniciar con usted leyendo pues algunos versículos. Si usted tiene la Biblia ahí a la mano, pues podemos conversar y podemos entonces tomar algunos versículos de la palabra que nos amplía aún más lo que es este amor al juramento falso. Y Zacarías capítulo 8, versículo 17 dice de la siguiente forma: que ninguno de ustedes planee en su corazón el mal en contra de su semejante. No hagan promesas falsas. Yo odio todas esas cosas, es lo que dice el Señor. Y entonces con este versículo nosotros realmente vamos a poder ver un panorama un poquito más amplio de lo que es el juramento falso. Porque nos dice que este juramento falso, esto que sale de nuestra boca, no es solamente porque esté en nuestra boca, sino que también está, mejor dicho, dentro de nuestro corazón. Por eso la Biblia dice que ninguno de ustedes planee en su corazón el mal a su prójimo. Entonces, el juramento falso está planificado en el corazón, porque de la abundancia del corazón, ¿verdad? Eso es lo que sale de nuestra boca, pero también está planificado para la otra persona, para nuestro prójimo, para nuestro hermano, para nuestra hermana dentro de la iglesia, para nuestro pastor, para aquella persona que está alrededor de nosotros, independientemente pues sea o no de la iglesia, ¿verdad? Aquellos que comparten trabajo con nosotros, aquellos que comparten un lugar de estudio con nosotros. Entonces es muy interesante cómo este juramento falso se refiere a lo que nosotros podemos hablar de nuestro prójimo. Cosa que vamos a encontrar dentro de nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón?
que nos lleva a poder hablar de alguien más. Y yo creo que esta sería la mayor interrogante para poder desarrollar este tema. ¿Qué es lo que hay en su corazón que lo ha llevado a poder hablar de su prójimo? Interesante pregunta que vamos a ir viendo a la luz de la palabra, que es entonces lo que se refiere este juramento falso. Y para esto, pues vamos a ir viendo más versículos. Recuérdense que vamos a encontrar nosotros dentro de la palabra de Dios todo el fundamento bíblico, todo el fundamento espiritual en el cual nosotros estamos basando lo que es esto. Y también algo muy importante que cabe recalcar antes de poder ir avanzando es que todo esto está basado en una doctrina, lo que es la sana doctrina. Ahora, ¿qué es una doctrina o qué es la sana doctrina? Vamos a ver qué es entonces lo que se espera de cada uno de nosotros, el comportamiento que se espera de cada uno de nosotros que está basado en la palabra de Dios. Y entonces quiero irme a lo que es el libro de Mateo, capítulo 5, versículos del 33 al 37. Voy a leer varios versículos, hermano, entonces ahí usted si tiene su Biblia a la mano, si usted tiene otra versión, si usted quiere comparar, yo estoy leyendo la Reina Valera del 60, pero si usted quiere comparar, lo puede hacer. Y la palabra de Dios dice así. Bueno, y tiene como título, ahí la Reina Valera del 60 tiene como un título, puede ser que en otras Biblias no aparezca, pero dice Jesús y los juramentos. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Y hermanos, yo creo que aquí hay muchas cosas que hablar y creo que aquí van a haber muchas situaciones en las cuales nosotros nos podemos topar a diario y que realmente hacemos juramentos en falso y que son de una forma inconsciente, porque pueden llegar a suceder. Por ejemplo, X cosas sucede y no, yo te juro por mi mamá que no lo hice o que yo no dije eso. Es un juramento en falso. Porque la Biblia nos dice, ¿verdad? Mucho menos decir, no, yo te juro por Dios que yo no hice eso. Es un juramento en falso. Y muchas veces puede hacer que nos hayamos topado con este tipo de situaciones y que se nos salga de la nada el poder decir eso y realmente estamos cayendo en algo que nosotros no debemos de hacer porque la misma palabra del Señor nos está indicando. Pero también de alguna manera podemos darnos cuenta que al ir abriendo como que esta puerta, esto puede ir anidándose en nuestro corazón y nos vayamos acostumbrando a hacer juramentos en falso. Les estoy dando algunos ejemplos que son muy comunes en nosotros porque creo que a todos en algún momento nos ha llegado a pasar. Pero algo que me llama la atención es el versículo 37 que dice así, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Quiere decir entonces que nuestro hablar tiene que concordar con lo que hacemos, pero que también no debemos de ser variables y no debemos de ser fluctuantes. Si yo digo sí voy a hacer esto, es porque sí lo voy a hacer. Si yo digo no, pues no lo voy a hacer. Así. Pero suele suceder que en muchas ocasiones, hermanos, y ustedes pueden analizar su vida o pueden analizar, ¿verdad?, el entorno que les rodea. Muchas veces conocemos personas que dicen, sí, voy a hacer esto, y al final no lo hacen. O dice, sí, voy a llegar, y al final no llegan. Y ya uno va conociendo a ese tipo de personas y dice, nada, ¿para qué le voy a decir a tal persona? O no, esa persona siempre dice que sí y al final no lo hace. O esa persona dice que no lo va a hacer y al final vuelve a hacer lo mismo. No debemos de caer en esto. Puede ser que nosotros seamos esa persona, ¿verdad? No conozcamos a alguien más en nuestro entorno, sino que nosotros somos esa persona. La Biblia nos hace entonces ese llamado a que no debemos de ser fluctuantes en nuestras decisiones ni en lo que nosotros decimos, porque esto tiene mucha concordancia también con lo que nosotros hacemos. Porque dice, lo que es más de esto, de mal procede. Y entonces veamos esto, vamos a poner un ejemplo que sea un poquito más práctico para nosotros, ¿sí? Por ejemplo, ahorita que ha estado lloviendo bastante, por ahí me imagino yo, ¿verdad? Si no es en su casa, pues en algún otro lado hemos visto goteras, ¿verdad que sí? Y entonces una gotera, por ejemplo, cuando una gotera o una gota cae en tierra, ¿verdad? No hay nada de cemento, no hay piso ni nada de eso, y esta gota es constante,
nos vamos a dar cuenta que va abriendo un agujerito, ¿sí? Pero conforme va cayendo más y más la gotita, este agujerito se va haciendo más grande, pero no solo eso, sino que va acumulando toda esa agua que va cayendo de la gotera. Entonces, si vemos este ejemplo, nos vamos a dar cuenta que este tipo de juramentos falsos lo que hacen es eso mismo que la gotita, ¿sí? Bueno, un juramento en falso pues no hace mayor cosa, solo hace un agujerito y ya. Pero al ser varios juramentos falsos, van abriendo más ese agujerito y van llenando de más juramentos falsos, ¿verdad? Ese agujerito hasta que realmente todo se centre en hacer este tipo de juramentos falsos. Recuérdese que le dije al principio que no solo estamos hablando en jurar en nombre de Dios en falso o jurar en nombre de alguien más en falso, sino que estamos hablando también de la abundancia del corazón, de lo que sale de nuestra boca en contra de nuestro prójimo. Y entonces es importante e interesante ver cómo es que la Biblia nos está dando estos lineamientos en cuanto a lo que es el juramento. Y aquí claramente creo que no hay mayor cosa que podamos nosotros decir o agregar, sino que la Biblia es tan clara con lo que nos está diciendo, porque no es algo que es tan de repente o que venga de la noche a la mañana, sino que nos dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos. Estamos hablando del libro de Mateo, que es el Nuevo Testamento, que es cuando Jesús pues ya está en la tierra. Pero esta instrucción no es solamente dada acá en Mateo cuando Jesús está en la tierra, sino que es dada anteriormente en lo que nosotros podemos ver dentro del Antiguo Testamento. Entonces, quiere decir que este juramento falso o este tipo de juramentos no es algo nuevo, ¿sí? No es algo que recién se haya iniciado, sino que es algo con que muchas personas han batallado a lo largo de la Biblia, a lo largo de la historia, y obviamente nosotros en algún momento también hemos estado batallando con esto porque podamos sentirnos identificados con lo que es el juramento falso. Por algo, el Señor vuelve a recalcar en la palabra la importancia entonces de conocer los lineamientos de lo que son los juramentos. Y entonces, obviamente, vamos a leer más versículos relacionados a esto. Y miren, cuando se jura en falso, entonces se va sembrando una semilla en el corazón, una semilla de maldad, una semilla entonces que se acostumbra a hacer este tipo de juramentos falsos, una semilla en la cual a la persona le es muy fácil poder hablar mal de alguien más, sin tener evidencia, sin tener base, simplemente porque esa semilla está sembrada en el corazón. Y entonces, hermanos, vemos cómo el enemigo está aprovechando nuestra boca para poder entonces sembrar una semilla en nuestro corazón y no solamente limitar nuestra bendición, limitar nuestra comunión con el Señor, sino que también dañar a los demás que nos rodean, dañar a los demás hermanos que tal vez en algún momento nos siguen como ejemplo. Y entonces es impactante lograr ver cómo es que esto puede llegar a ser tan grande y puede llegar a ser tan trascendente con algo tan sencillo que es lo que nuestra boca dice. Y entonces vamos a ver algo muy interesante también acá, porque un juramento falso entonces es una mentira. Y usted sabe quién es el padre de la mentira, es el diablo. Entonces, saque usted sus conclusiones de esto. Si estamos hablando entonces de un juramento falso de una persona que está utilizando una mentira o que lo que sale de su boca es una mentira, ¿quién es su padre? Y ahí se lo voy a dejar para no, ahí sí que ahondar más en esto. Quiero compartir con ustedes otro versículo que está en Primera de Timoteo. Como le digo, si usted tiene otra versión de la Biblia, muy importante que pueda ir comparando, ¿verdad? Porque muchas versiones nos dicen otro tipo de palabras, utilizan un lenguaje más sencillo que es mucho más fácil de poder entender, ¿verdad? Pero Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 10 dice de la siguiente manera. Voy a leerles desde el 9, ¿sí? Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas,
para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Miren, hermanos, en este capítulo, voy a generalizar antes de enfocarme a los versículos que le leí. En este capítulo vemos entonces cómo Pablo le escribe a Timoteo y le da una advertencia contra lo que son las falsas doctrinas. Entonces, una falsa doctrina es aquella que quiere cambiar la forma de vida del cristiano, del creyente, a una que no es agradable al Señor y que no está basada en las escrituras de la palabra de Dios. Y entonces hace acá pues un listado de aquellas personas que no están bajo esa sana doctrina. Por eso menciona varios tipos de personas y dentro de esto menciona en el versículo 10 los mentirosos y perjuros, que son entonces estas personas que tienen un amor al juramento falso, que son estas personas, y tal vez pueda sonar como muy cruel, muy contundente o muy masacre si usted lo quiere ver de esta forma, pero realmente aquellas personas que son mentirosas, ¿sí? Aquellas personas que su sí no es sí y que su no no es no, sino que son variables. Bueno, hoy sí, mañana no, pero voy a decir una mentira para quedar bien con tal persona, pero le voy a cambiar la versión a mi mentira para quedar bien con la otra persona. Y al final le cuenta 10 mentiras a 10 personas diferentes y ninguna concuerda entre sí. Entonces, la Biblia nos habla de que las personas mentirosas no tienen una sana doctrina. Son personas que han abierto puertas al enemigo para que el enemigo pueda trabajar en sus vidas y puedan ser utilizados también como una extensión del enemigo para poder desviar a muchas más personas que puedan estar cercanas a ellas. Que pueda desviar inclusive a la misma persona que está dando lugar a las mentiras. Y miren, para esto realmente a mí se me vienen muchos ejemplos. O sea, no solamente ejemplos cotidianos, sino que también ejemplos que nosotros podemos encontrar dentro de la palabra de Dios. Y usted podrá recordar pues muchas personas que mintieron a lo largo de su vida, ¿verdad? Ahorita se me viene a la memoria Sansón. Imagínense Sansón. Dios lo mandó con un propósito. Dios los mandó con el propósito que él fuera juez para el pueblo de Israel. Pero ¿qué hizo él? Desvió su corazón hacia los filisteos porque le gustaban mucho las mujeres filisteas. Y entonces hasta que se encontró con Dalila. Y Dalila, no hombre, Sansón, y le sobaba la cabeza, le hacía piojito, le decía, Sansón, dime, ¿cuál es tu secreto? ¿Por qué es que tienes tanta fuerza? No, si hacen esto, yo voy a perder mi fuerza. Hacía eso Dalila y no perdía su fuerza, ¿verdad? Sansón, es que tú me mientes mucho, a ver, dime cuál es tu secreto. Bueno, si me hacen aquello otro, yo voy a perder mi fuerza. Hasta que al final fue tanto que dijo la verdad. Y ahí fue donde entonces Sansón terminó de una forma abrupta el propósito que Dios tenía para su vida. Entonces encontramos muchos personajes en la Biblia que han caído en esto. Y eso quiere decir que si personajes de la Biblia han caído en esto y la Biblia es el manual de vida que yo necesito seguir, es porque en algún momento yo también puedo caer en eso. Y entonces, hermanos, no nos dejemos engañar. Creo que se oye un poquito feo, ¿verdad? Pero no nos dejemos engañar. No nos dejemos llevar por mentiras que nos pueden estar diciendo. Yo me dejo llevar por lo que la palabra de Dios dice. Yo me dejo llevar también por lo que el Espíritu puede revelar a mi vida y puede revelar a mi corazón y que yo puedo ver que es confirmada por la palabra de Dios. Pero de ahí, nada más, hermanos. Muchas veces hay personas que utilizan la mentira, de verdad, y es increíble cómo pueden llegarla a utilizar para poder manipular a otras personas, para poder tenerlas como sus títeres, y realmente eso lo único que hace es impedir que se cumpla el propósito de Dios en sus vidas. Entonces, hermano, este amor al juramento falso de verdad que es algo tan terrible que no solo afecta a una persona, sino que afecta a todas las personas que se encuentren a su alrededor. Y entonces, examinémonos, ¿qué hay en nuestro corazón?
que sale de nuestra boca, ¿estoy diciendo siempre la verdad? ¿O me estoy dejando llevar por mentiras? ¿O yo soy la persona que está diciendo mentiras? Es que, hermanos, a veces la palabra de Dios nos confronta y hay que hablarla como es. A veces queremos como tomarlo de una forma así como tan bonita. Ay, sí, aquí dice pues que la advertencia contra las falsas doctrinas, ¿verdad? Pero podemos cambiar. Sí, podemos cambiar, hermano, pero tenemos que estar conscientes si hemos caído en algún momento en esto. Tenemos nosotros que estar conscientes de que si en realidad hemos abierto puertas, el Señor las puede cerrar y puede obrar en nuestra vida. Pero si nosotros no cedemos, este amor al juramento falso siempre va a seguir en nuestros corazones y va a seguir en nuestras vidas. Y quiero entonces ir a otro versículo en Mateo capítulo 12. Aquí tengo yo separada en mi Biblia. Mateo capítulo 12, versículos del 36 al 37. Y dice así: Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Tenemos que ser cuidadosos, oiga bien, cuidadosos de lo que sale de nuestra boca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a entregar cuentas de lo que sale de mi boca, no de lo que dijo la otra persona, no lo que dijo el pastor, no de lo que dijo el anciano, de lo que sale de mi boca. Si yo sé que hay una mentira y yo sigo hablando esa mentira, eso me va a condenar a mí. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Y no podemos cambiar lo que la Biblia dice. Y se lo voy a volver a leer. Se lo voy a volver a leer para que quede más claro todavía, porque la Biblia nos lo está enseñando. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa, bueno, y esta parte, ¿verdad? Que dice ociosa, esta palabra ociosa, se refiere a todo aquello que no tiene un fin, todo aquello que se dijo nada más por decir, todo aquello que por diversión, que por pasar el tiempo se dijo, a eso se refiere que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Por qué? Porque por nuestras palabras seremos justificados, pero también por nuestras palabras seremos condenados. Y entonces, hermano, ¿qué sale de nuestra boca? ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Qué es lo que estamos llenando de nuestra boca? Y yo creo que aquí de verdad hay mucho de qué poder hablar. Porque si yo sé que de la abundancia del corazón habla la boca, si yo digo mentiras, mi corazón no puede estar lleno de la palabra de Dios. Mi corazón no puede estar totalmente lleno de la palabra de Dios porque no concuerda lo que sale de mi boca. Por ejemplo, si yo tengo un pichel de horchata, yo espero que al momento de servirme en un vaso me salga horchata, ¿no? Pero imagínense que yo tengo un pichel de horchata y cuando yo lo echo en el vaso sale tamarindo. Y pero no concuerda una cosa con otra. La Biblia lo dice, ahora se lo pongo como lo dice la Biblia, ¿verdad? Que no pueden salir dos tipos de aguas de una misma fuente. No puede salir agua dulce y agua salada de una misma fuente. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué sale de nuestra boca? Tiene que concordar con lo que hay en el corazón. Entonces, si sale mentira de nuestra boca, en el corazón hay mentira. ¿Sí? Hay esta semilla que yo le estaba comentando, ¿verdad? Que esta semilla de maldad, como la goterita que se va ampliando, se va haciendo grande y va ocupando todo. Entonces, examinémonos. Porque, miren, yo estoy aquí hablándoles a ustedes, compartiendo con ustedes este tema, pero también yo me tengo que examinar. ¿Sí? No es como que, bueno, me lavo las manos y solo los que me están escuchando y los que me están viendo, pues que presten atención con respecto a esto porque esto no aplica para mí. No, esto aplica para mí también. Entonces, si mi corazón está lleno de la palabra de Dios, todo lo que yo hable va a estar lleno de la palabra de Dios. ¿Sí? Independientemente el contexto en donde me mueva. Independientemente si estoy en la iglesia,
si estoy en la universidad, si estoy en el trabajo, si estoy con amigos. Se supone que siempre tendría que salir lo mismo, ¿verdad? Del corazón hacia la boca. Pero muchas veces no es así. Muchas veces no es así. Inclusive, puedo tomar algunos ejemplos, ¿verdad? Que yo he visto de que muchas personas en la iglesia hablan bien, pero a veces uno los ve en la calle o jugando fútbol, porque sí he visto algunos casos jugando fútbol, y se les salen unas palabras y uno se queda como que, ¿cómo? ¿Cómo es posible que salga de esto mismo dos tipos de aguas? Entonces, hermano, este amor al juramento falso nos hace un llamado de atención realmente. ¿Por qué? Porque puede hacer que estamos amando la mentira. Porque puede hacer que ya nos acostumbramos a mentir, que ya ni siquiera nos damos cuenta de la mentira. O sea, ya ni siquiera nos damos cuenta de que estamos mintiendo, sino que creemos que es verdad. Me recuerdo que hace muchísimos años vi una película para niños, obviamente cristiana, ¿verdad? De un niño. Y este niño, yo creo que esta historia la he contado muchas veces siempre que he compartido algunos temas o en doctrina. Y este niño entonces dijo una mentira. La cuestión estuvo en que el niño estaba jugando béisbol y batió la pelota y la pelota quebró el vidrio de la vecina. Y entonces la vecina fue a preguntar y la mamá le preguntó al niño y dijo, no, yo no quebré ese vidrio. Yo no sé quién estaba bateando la pelota, pero yo no fui. Y entonces el niño dijo esa mentira y de repente aparece una burbujita blanca. Y el niño se asusta y le pregunta que quién es. Bueno, soy la mentira que acabas de decir. Y entonces el niño, bueno, ni modo, ¿verdad? Ahí que se quede. Pero ¿qué pasó? Esa burbujita blanca, esa mentira, lo llevó a decir otra mentira. Y luego otra mentira. Y luego otra mentira. Y entonces, cuanto más el niño decía mentiras, esa burbujita iba creciendo, iba creciendo. Y llegó el punto en que creció tanto que empezó a salirse por las ventanas, por las puertas de la casa, ¿verdad? Porque ya no cabía en la casa de tantas mentiras que había dicho. ¿Cómo fue que esa mentira desapareció? Empezando a decir la verdad. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque muchas veces no nos damos cuenta que una sola mentira nos lleva a decir más mentiras, ¿sí? Y no existen mentiras piadosas y no existen mentiritas blancas o mentiritas negras. Mentira es mentira. O sea, no hay definición entre ambas, ¿verdad? Sino que viene siendo lo mismo. Entonces, puede hacer que nos suceda el caso de este niñito, ¿sí? Que en algún momento, tal vez inconscientemente, ¿verdad? Se nos sale una mentira y luego nos quedamos como que, bueno, ni modo, ya lo dije, ya qué. Y esa mentira nos lleva a decir otra y luego otra y luego otra con tal como de tener un orden en todas las mentiras, si lo queremos ver de esta forma. Y entonces es gracioso porque ahora en una película pues es gracioso. A mí me da risa cuando yo miraba esa película. Pero poniéndolo en la vida real nos pasa, solo que no nos aparece la burbujita blanca, la mentira, sino que simplemente sí nos lleva a decir más y más mentiras. Entonces, esa es la semilla de maldad. Esa es la semilla que el enemigo quiere entonces plantar en nuestros corazones para tener ese amor al juramento falso, para tener ese amor a la mentira y ya ni nos damos cuenta. Vean cómo el enemigo está trabajando con nosotros que ya ni siquiera nos damos cuenta. Y una mentira me lleva a decir otra, y me lleva a decir otra, y me lleva a decir otra. Y también tomando en cuenta que muchas veces hablamos sin siquiera estar conscientes de la situación, sin siquiera saber si es verdad o no es verdad, sino que nos gusta mucho el chismear, ¿verdad? Nos gusta mucho el poder pasar información hacia otras personas. Y esto, hermano, miren, por eso la Biblia hace tanto énfasis en lo que es la murmuración, en lo que es el chisme, porque esto también lleva a caer a lo que es este amor al juramento falso. No por así lo dejó el Señor en la palabra, ¿verdad? Sino que esto nos lleva a amar tanto, el hablar de más, el amar tanto, al hablar mal de las personas, al inventarse cosas de las personas, que realmente siembra una semilla y no nos estamos dando cuenta. Y ahora, es como cuando estamos enfermos y no nos damos cuenta, ¿verdad? O una persona que ha estado enferma mucho tiempo no le presta atención y luego cuando va al doctor se da cuenta que ya la enfermedad ya está tan mal que ya es casi imposible poderla tratar. Algo así pasa.
Pero nosotros, gracias a Dios, tenemos una solución para eso. O sea, gracias a Dios, tenemos entonces la salida a lo que es este juramento falso. Y antes de darle a usted la solución, porque obviamente le estoy exponiendo el problema, pero no nos vamos a quedar solamente en el problema, sino que vamos a ver también la solución, quiero leer con ustedes otros versículos, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a lo que es el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44. Y dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Ay, hermano, yo creo que a veces, miren, a veces creemos que solo los temas como las ofrendas y el diezmo son muy difíciles de poderlos dar. Pero este tipo de temas también es muy difícil poderlos dar, ¿verdad? Y que la persona pueda entender, pero aparte de poder entender, que no se pueda sentir mal ni se pueda sentir ofendida. Entonces, la Biblia nos está diciendo claramente, y es que yo no encuentro otra forma como más sutil de podérselo explicar, porque la Biblia es más que clara, porque dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Entonces, miren, si no hay verdad en nosotros, si lo que decimos nosotros no está basado en la verdad, ya sabe usted lo que sigue, ¿verdad? Entonces dice que cuando habla mentira, de suyo habla. O sea, que cuando el enemigo habla mentira, está hablando de él mismo, porque él es el padre. Entonces, de la mentira, dice, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y entonces, ay, hermanos, en serio que nos vamos a encontrar con esta obra tan sutil del enemigo, que lo que quiere robar es nuestra salvación, quiere robar nuestra bendición, quiere entonces apartarnos, quiere alejarnos, ¿verdad? Y realmente la obra que el enemigo está haciendo, yo puedo decirles que realmente se está llevando a cabo. Sí se está llevando a cabo. ¿Y cómo podemos contrarrestar eso? ¿Cómo podemos entonces nosotros ver? Porque ahorita ya como que les expuse todo este panorama de lo que es el amor al juramento falso, pero ¿cómo podemos nosotros evitar caer en este juramento falso? La única forma de poder evitar caer en el juramento falso es decir la verdad. ¿Sí? Entonces, vemos cómo la palabra de Dios, que nos da lo que es la sana doctrina, nos dice cuál es la forma correcta de caminar. Ahora, si nosotros seguimos a Dios, nosotros seguimos la verdad. Y aquí no hay medias tintas, no es como que hay, bueno, un ratito aquí con Dios, un ratito con el padre de la mentira, y luego me vuelvo a regresar. No podemos hacer eso. La Biblia dice que tenemos que ser fríos o calientes, porque si somos tibios nos va a vomitar de su boca. Y entonces no puedo estar jugando que hoy sí, mañana no, y luego sí, otra vez, y así me la paso, ¿verdad? O inclusive, hermano, hablar verdad basada en una mentira. Es que es increíble cómo el enemigo está trabajando en la vida del cristiano. Cómo el enemigo entonces quiere destruir al creyente por medio de la mentira. No podemos hacer eso. No puedo decir yo amo a Dios si hablo mentira. Vea, no podemos. Simplemente no se puede hacer eso. No puedo decir yo sigo los estatutos del Señor, yo sigo su palabra, yo me sé la sana doctrina, yo camino en la sana doctrina cuando hablo mentira. Y es gracioso cómo personas pueden decir mentiras y aún así respaldarlas con la Biblia. Por eso, hermano, la importancia de que nosotros leamos la Biblia, que no me vengan a contar, que no me vengan a decir qué es lo que dice Génesis, qué es lo que dice Éxodo. No, yo tengo que leerla. Que no me vengan a decir cuál es la sana doctrina. Me meto a doctrina y estudio la sana doctrina. No hay de otra. Porque de esa forma yo sé y nadie tan fácilmente me va a poder venir a llenar la cabeza, a llenar el corazón de mentiras y apartarme del Señor. Entonces, hermanos, tenemos que ser llenos de la palabra de Dios. Llenos de la palabra de Dios. Esa es la estrategia para poder vencer este amor al juramento falso.
ser llenos de la palabra de Dios, no ser una persona ignorante, no ser una persona que no sabe, sino que ser una persona que conoce de la palabra de Dios y que está tan llena de la palabra de Dios que no cualquier cosa lo va a hacer caer y que tampoco su corazón va a ser fluctuante y que va a hablar una cosa y luego va a hablar otra, llenándose la boca de mentiras. Entonces, ay, hermanos, es que miren, ya está como, no tengo agüita, pero sí me gustaría así como tener agua para poderme bajar esto, porque realmente es interesante cómo la Biblia nos está dando los estatutos de esto. Nos está dando entonces estos lineamientos de por qué nosotros no debemos de caer en este juramento falso, pero también las características de lo que es el juramento falso. Entonces, si Él no los deja aquí en la Biblia, mire hermano, aquí en la Biblia, si usted tiene pues ahí su Biblia de papel, ¿verdad? Si tiene ahí su Biblia en la compu, en el celular, donde usted la tenga, hermano, esto es lo que yo necesito para poder entender la palabra de Dios. Me siento mal, me siento triste, pues leo Salmos. ¿Necesito algún consejo? Pues leo Proverbios. ¿Quiero aprender de la historia del pueblo de Israel? Pues me leo Jueces, me leo Josué, me leo Éxodo. Quiero saber cuáles son las instrucciones generales que el Señor establece. Me leo los 10 mandamientos que se encuentran en el libro de Éxodo. Quiero conocer qué es lo que va a pasar en el futuro. Leo Apocalipsis. ¿Sí? O sea, no necesitamos nada más. Pero aquí caemos a otra situación, que el avance de la tecnología ha sido tan grande que muy fácilmente nosotros nos desviamos. Nos es más fácil poder ver una película, y lo digo por mí también, o nos es más fácil ver una serie, o nos es más fácil, no sé, ponernos a jugar que realmente aprender más de la palabra de Dios. Me es más fácil poner una película a poner una prédica. Ahí usted júzguese y examínese. Me es más fácil cuando no voy al culto poner una película a poner la transmisión en vivo de la iglesia. Y entonces ahí les estoy dando parejo a todos y a mí también, hermanos. A mí también, no se preocupen que también aquí nos cae a todos. Pero realmente el Señor nos hace ese llamado porque el enemigo está utilizando estas estrategias más adelantadas, vamos a decir, más avanzadas para podernos hacer desviar. Por ejemplo, vemos entonces que se habla una mentira o se difama de alguien por redes sociales y las noticias vuelan, corren, que se lo mandan por WhatsApp, que se mandan audios, que se mandan capturas, que lo publican en Facebook, que publican sí, que aquí, que allá, que no sé qué, que hasta foto y todo eso. O sea, vuela. ¿Por qué? Porque eso es un amor al juramento falso. Sí, hermano, yo quiero que usted entienda que una persona entonces mentirosa es una persona que le está llevando la contraria a Dios. Porque de su boca no está saliendo lo que Dios espera que salga, sino que está saliendo entonces planes así que sería de mal para los demás. Está saliendo planes de confusión para las demás personas. Entonces, hermanos, debemos de ser llenos de la palabra de Dios. A veces, miren, la vida cristiana es una batalla, es una lucha diaria. No es que, ay, bueno, hoy ya leí la Biblia, mañana no. Es una lucha diaria. A todos nos cuesta. Inclusive el orar. Se nos llama a la oración y nos cuesta. Yo soy una que me cuesta. A veces levantarnos temprano es como, ay, ¿cómo cuesta? Pero cuando vamos al gimnasio, cuando vamos de viaje, ahí sí estamos 1 hora antes levantados. ¿Por qué? Porque la batalla está difícil. La lucha es difícil y puede hacer que estemos atravesando, hermanos, desiertos, porque de verdad está pasando. Puede hacer que estemos atravesando un momento tal vez de dificultad, un momento en donde nos sentimos solos y nos estamos dejando llevar por lo que las demás personas están diciendo o por lo que las demás personas puedan entonces sembrar en mi corazón. No estamos solos. El Señor está con nosotros. Tal vez no tiene gente que lo rodee, tal vez no tiene amigos, tal vez no tiene con quién hablar, pero el Señor está con usted. Vaya a la iglesia,
Tal vez no va a encontrar amigos, pero sí hay hermanos que también están interesados por su bienestar espiritual. Es que no hay de otra, no hay de otra, hermanos. Tenemos que buscar entonces personas que nos aporten, que nos sumen y no personas que nos resten. Personas que nos lleven a pelearnos con nuestra propia familia, personas que nos lleven a pelearnos con la congregación, personas que nos lleven a pelearnos con todos y quedarnos solitos. No, estamos entonces en este momento donde nuestra vida debe de ser llena de la palabra de Dios, pero también los aportes externos que puedan venir tienen que ser de parte del Señor y que me ayuden a crecer espiritualmente, que me ayuden a buscar más del Señor, no que me aparten de Él. Que me ayuden entonces a de verdad poderme enfocar en la meta que yo tengo, que es Cristo Jesús, mi salvación, poder llegar a alcanzar la estatura del varón perfecto y no mentiras que me puedan decir. Pero para esto, hermanos, necesitamos mucho discernimiento, demasiado discernimiento. Entonces, que el enemigo, hermano, no venga entonces a querer sembrar esta semilla de maldad, de este amor al juramento falso y apartarlo. Y si usted cree, porque ahorita estamos como haciendo una evaluación, ¿verdad? Y si usted cree que está llegando a caer en este punto, que quienes lo rodean son parte de este amor al juramento falso, está a tiempo para poder ser lleno del Señor y buscar la verdad. Porque, hermano, el enemigo va a buscar cualquier estrategia para podernos hacer caer. Cualquiera. Y está tan desesperado por vernos caer, por vernos mal, por vernos desintegrados, por vernos entonces que ni siquiera nos congregamos. Está buscando cualquier forma de trabajar y lo está haciendo por medio de la mentira. Entonces, que el Señor llene nuestra vida, que el Señor llene nuestro corazón para poder agradarle solamente a Él. Entonces, que podamos ser llenos en esta tarde de su presencia, de su amor, pero sobre todo de su verdad, y que podamos buscarlo y anhelarlo cada día más. Entonces, hermanos, sigamos en la lucha, sigamos en la batalla, porque todos estamos en la lucha y en la batalla. Que el Señor le bendiga y los esperamos entonces el próximo jueves con otro tema en este programa. Iglesia de Cristo Presencia, Ministerio Ebenezer Varillas, Huehuetenango, presentó Reverdeciendo por el Rema de Dios. Te esperamos en nuestra próxima edición. Gracias por tu sintonía.